Se va a dejar constancia en acta del horario de constitución del tribunal y la llegada de las partes. Sí, señor presidente. Estaba en uso de la palabra el doctor Varela. Buen día, señores del tribunal. Bueno, yo solamente para poder retomar hago 2 minutos de volver a un resumen donde establecí cuál era el marco histórico anterior a la mañana del 3 de abril, establecí ahí cómo vivía esta familia, este grupo familiar de Marita, David y su hija y la relación con sus padres fundamentalmente. Establecí que la historia comienza con Patricia Soria, que es la persona que la manda y la envía, que es la persona que conocía la rutina que iba a hacer Marita Verón, que eso es muy importante porque pocas personas sabían que Marita Verón se iba a ir y que tenía que ir a la maternidad, solamente ella y en este caso Ardiles, fuera del grupo familiar. Ni siquiera Patricia Ruiz de Gaón pudo acreditar que sabía eso. Paola Ruiz de Gaón. Y en función de eso, luego, a partir de que no hay noticias de Marita, establecí también la responsabilidad de la prueba que a mi mérito encuentro en los hermanos Riveros, fundamentalmente la vinculación con Ale, con Daniela Milgin y Milgin a su vez con Medina, y después vamos a ver cómo se van mezclando las relaciones entre ellos. El rol que juega Fátima como Mansilla, como la primera persona ajena al grupo que la ve, después que es descrita como va caminando en la zona de Alderetes, y el rol que juega la policía, que obviamente lo que hacen es restituirla a las personas que la habían secuestrado. Y en ese tema nosotros no hemos dado acreditado a quién se la devuelve, porque obviamente quien está involucrado en ese tramo es una persona que ha sido sobreseído y su sobreseimiento está en vías de ser resuelto, que es David Íñigo. Así que en ese plano no nos pidan la certeza, porque lo que nosotros estamos diciendo es la prueba que tenemos hoy en el debate. Así que si de la ramada los policías la entregan a Andrada o a Íñigo o a la casa de la señora Rivero o a donde ellos indiquen, eso es un tema que obviamente será parte de un segundo proceso. Lo cierto es que la vamos a encontrar el 28 y el 27 de mayo en la casa del barrio Feput. Y luego, en ese otro parte del relato, entre el 2002, vamos a ver que Fátima la va a ver a fin de año, del 2002 en diciembre. Va a haber una característica en Marita Verón que después nos van a seguir relatando, que es desde que la vemos en la ramada hasta esa secuencia, Marita Verón no solamente aparece como una persona, como decíamos, mal vestida y en estado de shock, sino que es una persona claramente sometida al tema de drogas, y eso lo acredita también Fátima Mansilla, y luego va a ser mucho más evidente cómo el tema de drogas va apareciendo en las personas y en las distintas víctimas en La Rioja. Fátima, que incluso nos va a dar el relato que mencioné ayer, cómo ve a Rubén Ale y al señor Daniel Moyano en la casa donde había una pileta también presumiblemente consumiendo drogas. Y así nos encontramos que en ese 2002 va a verla por primera vez también Blanca. Esta mujer va a tener una coincidencia interesante o muy importante con Fátima, que es, conforme a los estudios que nos han acompañado, es la segunda víctima, es la segunda persona que se acredita concretamente el tema del estrés postraumático, sumado a una enfermedad también terminal, sumado a las formas en que fue sometida, y en este caso también nos acredita cómo va a llegar la primera vez a La Rioja a través de lo que es la venta y después a través de un secuestro. Y esa misma mujer, Blanca, después la va a ver a final del último cuatrimestre del año 2003, cuando dice que se escapa del mismo lugar que había estado antes, que es el Desafío, y ella también va a acreditar que Marita Verón había hecho una carta, que ella no sabe el contenido porque esa carta le fue entregada a otra chica que no conoce, que era dirigida a Susana Trimarco, sus padres, pero esa carta nunca pudo llegar a sus manos porque esa chica que traía la carta es una de las que es devuelta
a raíz de la detención que hace la policía de La Rioja cuando escapan en el camión, y por lo tanto no sabemos qué pasó con esa chica ni con esa carta. Luego, en el 2003, relaté el tema de que Felisa Catalán, la hermana de David Catalán, en una visita que hace a unos familiares de La Rioja, describe también que esos familiares también le dicen que habrían visto a Marita Verón a la salida o a la entrada de un negocio de venta de ropa custodiada. Y la vamos a encontrar claramente otra vez en La Rioja, esta vez de la mano de Lorena Tisera, a quien se le impone un DNI con el nombre de Anaí Manacero, y esta mujer también cuenta las ocasiones en que la vio. Y así mi relato ayer llegó a cuando aproximadamente en julio, dos mujeres de Concepción, Patricia Justicia y Verónica Bustos, que son captadas en el sentido de que relatan que fueron voluntariamente, en este caso por Paola Ceballos, según lo que mencionan, son llevadas a un lugar que se llama Candilejas. Ahí aparece ya el segundo lugar, el primero era el desafío, donde está Blanca y Lorena, el segundo vamos a encontrar a Verónica Bustos y Patricia Costilla, y nos van a dar otras características, pero muy parecido el ritmo de vida, y quien va a ser mucho más clara en el relato es Verónica Bustos. Va a establecer cómo vieron a esta chica cuando se estaban cambiando, cómo la llevaban en la noche y la hacían entrar a un lugar donde Verónica Bustos dice que la apuntaban con un láser para que fuera a trabajar. Y va a haber una diferencia entre que era parecida de Patricia Costilla y que es Marita Verón por Verónica Bustos. Y si uno repasa el relato de ambas, encuentra una gran diferencia. Patricia Costilla dice claramente que vio a Marita Verón una sola vez. Verónica Bustos dice que la vio 3 veces. Y entonces volvemos al tema de la memoria. ¿Quién vio más veces a Marita Verón? Es quien recuerda mejor a Marita Verón. En esas circunstancias pasa el tiempo y vuelve a aparecer otra vez la casita azul, lo que se llamaba o se llama el Candilejas, esta vez con una mujer que es de Santa Fe, donde es ofrecida por lo que se llama el marido, un tal Ojito Calderón, también a Gonzalo Gómez, quien la trae en un vehículo. Ella viene voluntariamente, pero esta mujer también va al Candilejas, describe las condiciones y también va a reconocer en un complejo fotográfico, en su declaración que hace en Santa Fe, a una persona que está con la fotografía número 6, a la cual dice que se llama Mariana. Y ella dice, esa es la persona que yo vi y esa fotografía número 6 es Marita Verón. Pasado el tiempo, aparece uno de los relatos también más estremecedores que escuchamos, que es el de Andrea Romero y Miriam Zelaya. Miriam Zelaya y Andrea Romero vienen de la provincia de Buenos Aires, 15 años tenía Andrea Romero, un poco más Miriam Zelaya. Venían con la intención de pasar un tiempo, no tenía clases Andrea Romero, estaba libre según lo que nos cuenta, y salen con su esperanza y sus mochilas hasta la ciudad de La Pampa, donde había una posibilidad de trabajo para Miriam Zelaya, y resulta que van a ser engañadas, y la única manera que va a tener de salir de ahí Miriam Zelaya es que tenga sexo con un hombre a la fuerza. Sexo por ser caballero, pero eso fue la manera que Miriam Zelaya conoció La Pampa. Se escapan del lugar, se van a la terminal, cometen un tremendo error a mi manera, que es no volver a Buenos Aires, son engañadas nuevamente y en un viaje por otra persona son traídas a La Rioja. Y La Rioja, en comparación a La Pampa, es la diferencia entre el paraíso y el infierno. Andrea Romero nos va a contar ahí, nos va a describir el rol de todas las personas que estuvieron, nos va a decir quiénes son Liliana Medina, el Chenga Medina,
quién es Carlos Luna, quién es Paola Gaitán, quién es el viejito Canoso, Juan de Robertis, quién es doña Claudia, Azucena Márquez. Nos va a decir que era objeto de Gonzalo Gómez. Una cosa, algo, su amo. Andrea Romero también nos va a describir el tema de las armas, cómo se custodiaban, cómo estaba prohibido hablar. Nos va a decir cómo se comunicaba con Miriam Zelaya, por señas. Estoy bien, estoy mal, me duele la panza, nos decía Andrea Romero en el debate. Así hablaban, porque no se podían comunicar, señor presidente. Y Andrea Romero nos va a contar que ella se negaba a estar en un lugar donde habían sido vendidas, porque ese es el origen. La persona que las recoge en la estación de La Pampa las vende a las 2 en La Rioja, Liliana Medina, y Liliana me dice que no puede devolverlas porque ha pagado mucho dinero. Y ahí encuentran una forma de vivir, si así se puede llamar, donde ella se negaba a prestar los favores sexuales a los cuales era obligada. Incluso ponen un ejemplo cuando dice ahí que la pararon arriba de un balde y la dejaron desnuda con la lluvia a la intemperie porque no quería trabajar. Nos va a relatar también de los ritos umbanda, nos va a relatar también de las prostitutas y las menores brasileñas, pero también nos va a decir que la chancha Ale lo vio ahí, cuando llevaba en una camioneta a las chicas de Foz de Iguazú. Y esa es la vida, Andrea Romero. Pero obviamente el momento culminante es cuando nos dice: yo vi a Marita Verón. Un día que yo no había querido trabajar y me había portado mal, un tal Alejandro me lleva a la cocina con las manos atadas hacia adelante y me deja ahí. Y viene una chica con un bebé en brazos y me dice y me pregunta: ¿qué me ha pasado? Y le cuento. Me dice: no seas así, no te opongas, mirá lo que me pasó a mí. Y le muestro la espalda, con una herida en la espalda. Y le dice: ¿quién sos? Yo soy Marita Verón. Tengo una hija de 3 años, soy Micaela. Y le muestra la foto. Y le desata las manos. Y hacen un pacto, señor presidente. La que primero se escape, señor presidente, avisa. La que primero se salva, avisa. Se salvó Andrea Romero, no Marita. Y Andrea Romero, sin Tobar, sin Susana Trimarco, sin abogados, denunciando que uno de los clientes que tenía ella era un juez. Porque acá se preguntan por qué no podía hacer la denuncia. ¿Cómo es posible que estas personas no puedan denunciar? Andrea Romero, con sus 15 años, la noche del 23 de septiembre del 2003, a las 10 de la noche, sola frente al mundo, presta declaración. Y dice: esa chica de las fotografías que he visto, que es María de los Ángeles Verón, esa chica yo la he visto acá. Expediente contra Carlos Luna en La Rioja. Esa chica sola, con 15 años de edad, después de ese infierno que pasó, fue capaz de hacer un acto absolutamente heroico, pero más que heroico, digno. Cumplió su promesa. No salvó a Marita, pero dijo dónde estaba Marita. No salvó a Marita, pero dijo quién eran sus secuestradores. No salvó a Marita, pero dijo cómo funcionaban. Y entonces, señor presidente, cuando hemos hecho un paseo por la droga, la prostitución, el secuestro, el silencio, la tortura, el olvido, los abortos, los ritmos umbandas, aparece la joya de mujer
una mujer extraordinaria. Si uno dice Juana Ibarburu, yo creo más. Aparece Andrea da Rosa. Andrea da Rosa es una chica misionera secuestrada por este grupo de riojanos y estuvo 8 años de cautiverio, señor presidente. 8 años de cautiverio. Y esa chica secuestrada, madre soltera, vino acá, señor presidente, y dijo: a esa señora María Jesús Rivero yo la conozco, a Liliana Medina la conozco, a Carlos Luna lo conozco, a los señores Gómez los conozco, a doña Claudia la conozco, a Andrada lo conozco. Y esa señora, esa mujer, con todas las letras, dice: ¿cómo no los voy a conocer si yo fui mujer del Chenga? ¿Cómo no los voy a conocer si yo fui mujer de Liliana Medina? ¿Cómo no los voy a conocer si yo estaba ahí el día que compraron a Marita Verón? El día que pagaron 50.000 pesos por Marita Verón y yo fui a la caja fuerte cuando la trajeron y me dijeron: esta es Marita. ¿Cómo no los voy a conocer? ¿Cómo no puede ser extraordinario ese testimonio? Esa es Andrea da Rosa, la que quieren decir que con los 8 años andaba de vacaciones, se sacaba fotos en el Cucú en Córdoba. Era la mano derecha de confianza. Y esa persona, en esas condiciones, sin nada que ganar y todo por perder, fue capaz de decir eso. Entonces, señor presidente, tenemos, para cerrar esta parte de esta situación, en el desafío a Blanca y a Lorena, en el Candi a las 2 Andreas, da Rosa y Romero, y en el Candilejas, Patricia Costilla, Verónica Bustos y Graciela Lustiza, que es la persona que no nombré, que dije que había venido en el auto con el señor Gonzalo Gómez. Nunca estas personas nombraron personas distintas de las que están acá o de las que están vinculadas. Nunca estas personas nombraron lugares distintos. No dijeron: no la vi en La Ilusión, en el Five Star, en el... no, Desafío, Candilejas, Chenga, Gonzalo, Liliana Medina, Luna, el señor de la cicatriz, la señora que tiene problemas para caminar, la señora de pelo largo, rubia, o el policía. No hay forma de decir que esos testimonios no se entrelazan entre sí. Y no dicen que la vieron en el 2009, en el 2004, 2000, en el 2002 y 2003, después de la mañana del 3 de abril del 2002. Esa es las circunstancias, el sometimiento a la prostitución, la droga. Habrán visto a Marita con pupilén, habrán visto a Marita con un bebé, habrán visto a Marita con pelo teñido, pelo rojo, con ropa interior, pero era Marita. Como el tema de los caramelos que dije ayer, todos pueden decir una versión distinta, pero ninguno, señor presidente, puede decir que no vio ni escuchó hablar de los caramelos. Todos vieron a Marita, aún en la manera que sea en su recuerdo. Y no hay diferencia, porque acá se lo dijeron, señor presidente, se lo dijeron acá con su dolor, con su tortura, con su liberación. Y Miriam Zelaya, por ejemplo, que acompañó a Andrea Romero, tuvo incluso la valentía de decir: yo no vi a Marita, pero sé lo que vivió Andrea Romero, porque lo viví yo. Y Miriam Zelaya
nos da un ejemplo extraordinario del dominio de la voluntad. Porque usted recuerda, señor presidente, lo que dijo ella: mujeres abandonadas a su suerte y a su futuro. ¿Qué futuro? Era tanto mi desesperación que me dejaron ir y me compraron un pasaje. Fui, vi a mis hijos y volví al otro día y le dije a mi madre que estaba bien. No hay cadenas visibles para la prostitución. La cadena está acá, señor presidente, y acá, en el corazón y el cerebro. Y a Fátima le dijeron: ¿querés que vamos a ver cómo anda tu papá? Y pasaban con el auto por cerca del padre cuando andaba en bicicleta. Y a los hermanos de Fátima los quisieron sacar de la escuela, señor presidente. ¿Qué método es eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, señor presidente, ahora sí puedo hablar de la acción civil. Y cuando hablo de la acción civil, simplemente tenemos primero varios testimonios que acreditan quiénes eran, cómo eran estas personas: Marita Verón, David Catalán, su madre, su padre y su hermano Horacio, que vivía en Río Gallegos. Un testimonio importante fue el de Marta Pobalej, la monja que vino acá con sus pesados años y su hermosa memoria y su candidez a decir cómo era, cómo sufría Susana Trimarco por la desaparición de sus hijas, cómo sufría por la búsqueda incesante y cómo la aconsejaba que se metiera en marchas, que organizara cosas. Pero Marta Pobalej fue más allá, porque dijo también que ella recibe el testimonio de Andrea de Rosa, y que Andrea de Rosa cuenta a la monja lo que ya había dicho en alguna declaración, que Liliana Medina le pegó un tiro en su pierna. Ese testimonio, que si no fuera así, solamente lo tendríamos por Andrea de Rosa. Sin embargo, Marta Pobalej, un testigo de ella absolutamente calificado por su moral, dijo: esta chica me contó. Y Marta Pobalej fue más allá, porque dice: bueno, a mí hasta me tiraron un auto, me quisieron matar por meterme en estas cosas. Y un testimonio absolutamente conmovedor también en la parte de la acción civil es de la señora Fadel, maestra de Sol Micaela. Y la profesora Fadel dice: yo la tuve a Sol Micaela cuando chiquita, y venía acá y los abuelos hicieron todo el plan de aclimatación, pero se demoraban más. Ellos no me dijeron que era la hija de Marita Verón, yo me entero después. Pero me entero también porque Micaela, que tenía 4 o 5 años, de su mochila sacaba la foto de su mamá y decían: esta es mi mamá, esta es mi mamá, y está desaparecida. Y la maestra no sabía qué hacer y le tenía que explicar a los demás compañeros qué es lo que era un desaparecido, por qué no estaba la mamá de Marita. Y Micaela lo hacía con toda su candidez. Y varias veces sacó la fotografía de su madre para mostrar, entre orgullo, amor, necesidad. Porque nos han contado acá que cuando desaparece y secuestran a Marita Verón, no es solamente Susana Trimarco y Daniel Verón que buscaban a su hija. La buscaba Sol Micaela, señor presidente, porque preguntaba: ¿dónde está mi mamá? Y Horacio Verón nos cuenta cómo tenían que salir en la noche, en auto, no para buscar a Marita, sino para que se lograra dormir Sol Micaela y dejara de preguntar Sol Micaela. Y Sol Micaela va a ir hasta Salta, en el asiento trasero de su abuela, buscando a su mamá. Y Sol Micaela va a ir a Buenos Aires. Y así crece Sol Micaela. Y va a venir Toledo, el policía de guardia, y no dice sí, ni a comprar va sola, va con guardia. Y aún así estudia, aún así dibuja. Y lo que es más, señor presidente, aún así sueña.
Y eso nos lo va a acreditar también Víctor Daguero, expareja de Alicia Trimarco, que nos va a contar toda la búsqueda que hicieron por Marita Verón los primeros días, cómo fueron engañados en el Chañar por la banda mixta de policías y civiles. Y nos va a contar también Víctor Daguero quién era Marita Verón. Como dije ayer, no se trata de posicionarla en un altar, es una persona sencilla, común y corriente que quería vivir y que por supuesto, obviamente las que los quieren dirán que era una persona extraordinaria, pero bueno, es la manera que quieren rendir el homenaje de recordarla, porque no la vamos a olvidar. Acá no vinimos a olvidar a Marita. Y vinieron dos personas, Liliana El Valle Saavedra y Miriam Medina, compañeras de lucha de Susana Trimarco. Miriam Medina, madre de Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza. Y estas personas acompañaron en una especie de gira conociendo Argentina, golpeando burdeles o despachos de políticos, o ambos, pidiendo por favor, ¿dónde está Marita Verón? Pidiendo por favor, búsquenla. Y algunas veces pidiendo no por favor, sino directamente gritando, desesperadamente, quiero a Marita Verón. Y todo este contexto, entre lo personal y el hecho que acabo de escribir, sus mejores testigos, además de estos familiares y amigos, son todos los policías que intervinieron acá. Porque Roberto Villacorta, Pedro Ledesma, Miguel Chuchuy Linares, Jorge Tobar, Julio Fernández, todos ellos van a decir cómo buscó Susana Trimarco a su hija y Daniel Verón y qué es lo que encontraron. Y cuántas veces Daniel Verón pudo ir y venir y encontrar a sus hijas y no la encontró. O va a venir Luciana Blanco, la vecina, la compañera del colegio, y nos va a describir una Marita hasta el año 2001. Y quién era Marita Verón, y cómo vivía, y qué hacía, y qué le gustaba. Y va a venir también Nancy Sandra López, la persona que compra la casa del barrio Gráfico, porque ya tenían todo para vender, porque ninguna plata alcanzaba. Se vendieron el auto, la casa, el departamento. Pero lo patrimonial no es lo importante, es todo lo otro que dejaron. Teresa de Calcuta decía que el amor solo es amor si duele. Pregúntele a Susana Trimarco si el amor no duele. Pregúntenle a Sol Micaela si el amor no duele. Pregúntenle si no han dado hasta morir. Entonces ahora sí entro en el tema de la acción civil. Y para entrar en el tema de la acción civil, yo busqué una fórmula junto con mis colegas y se les pusimos a Susana y a Micaela y le dijimos, le contamos una anécdota que está en los libros y le dijimos que había un concepto en la acción civil que era muy interesante, que obviamente está vinculado a la responsabilidad internacional por parte de los estados, pero en este caso nos encontramos en una situación compleja, porque ¿cuál es el estatus jurídico de Marita Verón? ¿Está desaparecida? ¿Está secuestrada? ¿Qué hicieron con ella? ¿Este tribunal va a decir que la asesinaron? Sería cambiar la calificación. ¿Este tribunal va a decir que la tienen ellos? Es un secuestro. Y si luego se acredita el tema de la policía, tenemos también una participación dentro de una clásica desaparición forzada. Entonces, nos fuimos al tema de las reparaciones. ¿Y por qué las reparaciones? Y cambiando el tema de la acción civil. En el año 28 se da el primer caso de reparaciones en el mundo en un tribunal internacional, el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado por la Sociedad de Naciones, que se llama el caso Usinas de Yorsów, Alemania contra Polonia, porque era
una fábrica que habían puesto en Polonia que contaminaba a Alemania. Alemania va al Tribunal Permanente Internacional y gana el juicio. Pero lo importante es que por primera vez se establece un criterio muy viejo, muy interesante, que es que todo aquel que cause un daño debe responder. Lo más clásico del derecho civil. Ese caso de usina Orshorsov entre dos países por una fábrica va a ser el caso principal de reparaciones que va a citar la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el primer caso de desaparición forzada de personas, que es Velázquez Rodríguez Manfredo contra Honduras. Y a partir de ahí empieza una enorme jurisprudencia en los tribunales internacionales por ese caso. Caso Velázquez Rodríguez, sentencia de 1988. Y cuando llegamos a ese caso, empezamos a entender lo que es la reparación. Y en el concepto de reparación, donde está el lucro cesante, el daño emergente, el daño material, aparece un concepto en un leading case que se llama Loaiza Tamayo contra Perú, donde los padres de Loaiza Tamayo le dicen al tribunal: no queremos dinero, queremos a nuestra hija. Y el tribunal crea un concepto que se llama proyecto de vida. Esto va a seguir desarrollando en el caso Niños de la Calle contra Honduras, en el caso Bulacio Walter contra Argentina, y en el último caso, quizás el más interesante, que es contra Calderón versus Colombia. Y el concepto de vida dice lo siguiente: dice que la vida, por ser tan finita, tiene una serie de consecuencias por las cuales se puede alterar, y que cuando se altera el proyecto de vida de manera irreversible, no hay forma de reparación pecuniaria. Y que la única manera de reparación pecuniaria, de reparación, son con medidas de satisfacción o medidas de no repetición. Y la anécdota que le contamos a Susana y a Micaela viene del viejo derecho romano, cuando el emperador Vespasiano se le ocurre aumentar los impuestos para recaudar más, y dice que va a cobrar un impuesto sobre los urinarios. Y el hijo de Vespasiano dice: papá, me parece que se te fue la mano, ¿cómo va a cobrar impuestos sobre los baños? Vespasiano sacó 2 monedas y le dijo: decime cuál es la moneda de los urinarios y cuál es la moneda del impuesto del común. Y el hijo tuvo que reconocer que no podía diferenciar. Vespasiano dijo: no nolet, pecunia no nolet, el dinero no huele. Pero en este caso sí huele, señor presidente, y no huele bien. Aceptar una indemnización por esta gente es que nos traigan el dinero de Marita. Es lo que no le pagaron a Andrea de Rosa, es lo que no le pagaron a Patricia Costilla, Verónica Bustos, a Andrea Romero, Miriam Celaya y muchas más. Y entonces, el concepto que queremos es que se respete el proyecto de vida de Marita Verón con medidas de satisfacción y medidas de reparación. Entonces, lo que vamos a pedir integralmente es lo siguiente: primero, que devuelvan a Marita Verón, que nos digan dónde está, primer concepto. Segundo, que reconozcan su responsabilidad civil en la conducta de la privación de libertad, que pidan disculpas por el secuestro de Marita Verón y que paguen en concepto de indemnización única la suma de $1 en forma solidaria, o aquella suma que, según el criterio establecido por el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia en su estatuto, dice que los jueces pueden fallar ex aequo ex bono, es decir, basados en el principio de equidad. Para terminar, señor presidente, y esa es mi petición, yo quisiera solamente despedirme y acallar mi voz, porque cuando conocí a Susana Trimarco el año pasado y me llamó para esta situación,
había pasado un evento de la naturaleza muy grave. Había pasado el tsunami en Japón. Y yo con Japón tengo una vieja relación, porque no lo conozco a Japón, pero Japón siempre me recuerda a una sola cosa, lamentablemente. Me recuerda a Hiroshima, un genocidio impune. Y cuando me acuerdo de Hiroshima, yo digo, bueno, a Susana Trimarco y a su familia también le cayó una bomba de esa naturaleza en su casa. Y ojalá que no quede impune, como el juicio que no se hizo a los criminales que lanzaron esa bomba en Nagasaki y Hiroshima. Un poeta rumano, donde cuando no había Facebook, no había internet, conmocionado por la población, por lo que vio esa mañana y ese día, escribió un poema que después un músico argentino le puso letra y una cantante argentina lo hizo famoso, y lo elegí porque justo fue en ese momento cuando me llamaron y porque tiene la palabra que más veces ha pronunciado Susana Trimarco. Y dice así: ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres, no sé. Mira como copos de ceniza, copos de ceniza, cenizas, cenizas. Han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido. Sí, un nido. ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Letra de Eugene Yelevanú, música de Horacio Guaraní, cantada muchas veces por Gina María Hidalgo, Los pájaros de Hiroshima. Y a esa pregunta, Susana, ¿dónde? 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 La única respuesta es ahí, ahí y ahí. Muchas gracias, señor presidente.